Forjadores del Cristianismo. Segunda edición. Basado en el libro, Historia de la Trinidad por, Dr. Daniel Allí. Adaptación, Elijah González. Readaptación, ampliación y comentarios, Elizabeth Merahim. Introducción al tema. Bueno, ciertamente este tema no causa mucha simpatía ni agrado en el cristianismo, por lo que a veces lo pienso mucho para publicarlo, pero ciertamente debe existir personas con mente abierta no dogmática que les pueda ser de provecho. Viajaremos hasta los inicios del cristianismo, y veremos de dónde nacen sus dogmas, los cuales en la gran mayoría no son el producto de la interpretación bíblica, sino de conceptos foráneos de la filosofía de los griegos, incluidos a las enseñanzas de Jesús y sus discípulos. Por lo cual sugiero, no deba ser leído por personas sensibles, no es mi idea y respetarlos con esto. Bueno, sin más comenzamos con este tema, el dogma de la Trinidad. Este dogma no nace de las Escrituras, y tampoco fue una idea que fue concebida de la noche a la mañana, fue un proceso muy largo, por lo tanto el material que tengo también es muy extenso. Sé que puede ser tedioso, pero amigos, es necesario investigar. Aunque no soy ni me creo mejor que nadie, eso es un complejo de inferioridad. Doy mis opiniones documentadas para que cualquiera pueda tomar su propia conclusión. Soy enemigo del dogmatismo. Sin más preámbulos. El mundo del judío en el primer siglo fue muy diferente al mundo de los gentiles, naciones, no israelitas. El mundo de los apóstoles que nos legaron el mal llamado Nuevo Testamento, es muy diferente al mundo de los llamados padres de la Iglesia, que produjeron la teoría de la doctrina de la Trinidad, como existe hoy en día en el cristianismo. Nunca debemos olvidar que vivir dentro de una cultura monoteísta, un solo Dios, a diferencia de una cultura politeísta, varios dioses. La tensión entre estos dos mundos, creó el ambiente donde se desarrolló el judaísmo primero, y el cristianismo histórico después. En otras palabras, aunque suene duro decirlo, el judaísmo es el resultado de un ambiente monoteísta, el cristianismo es el resultado de un ambiente politeísta. Vamos a ver dos ejemplos clásicos en las Escrituras. Romanos 1, 25, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que cuando un politeísta veía al sol, la luna y las estrellas pensaban que eran dioses, y lo adoraban como dioses, en vez de darle culto al Creador del sol, la luna y las estrellas. Es decir, adoraban a la creación en vez del Creador. ¿Por qué? Porque su perspectiva de Dios y de la vida era esa. Para un monoteísta las cosas son diferentes. Por ejemplo, cuando el rey David vio el mismo sol y las mismas estrellas que vieron los politeístas, dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Qué pasó aquí? El rey David no confundió la creación con el Creador, porque la perspectiva del rey David acerca de Dios es monoteísta, mientras que la perspectiva de Dios de un politeísta, es decir, adoran a la creación mas no al Creador. Veamos otro ejemplo, Hechos 14, 8-18, había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé, Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas, y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes, y os anunciamos el Evangelio, promesas, para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Y aún diciendo estas palabras,
apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificios. ¿Qué vemos en estos pasajes del libro de Hechos? La multitud es de la ciudad de Listra, colonia romana. Ellos creían según su perspectiva politeísta que dioses se habían hecho semejantes a hombres, y descendieron sobre dichos hombres, y llamaban a Bernabé el dios Júpiter y a Pablo el dios Mercurio. Esa es la interpretación que esa multitud gentil daba a ese hecho desde su perspectiva politeísta. Nos preguntamos, ¿cuál es la interpretación que dan los politeístas de un hombre lleno del Espíritu de Dios, que el Eterno usa para realizar milagros? Lo ven como dioses en forma humana. Esa es su mentalidad, esa es su perspectiva. Veamos ahora un milagro similar, pero esta vez en un entorno monoteísta. Mateo 9, 1-8, y subiendo Yeshua en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Yeshua, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, «Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados». Y algunos de los escribas decían para sí, «Este blasfema». Y Yeshua, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él levantándose, se fue a su casa. Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor, y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. ¿Qué pasó aquí? Yeshua habiendo echado a un paralítico en una camilla y viendo su fe y de los que estaban con él, le dijo, «Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados». Más adelante le dice, «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». El paralítico se levantó, y se fue a su casa. ¿Dónde pasó esto? En Israel, específicamente en la ciudad de Capernaum, en un entorno hebreo y monoteísta. ¿Qué sucedió luego del milagro de Yeshua o Jesús? La multitud que estaba ahí glorificaron al Eterno que había dado potestad a los hombres, no a Yeshua como una encarnación de ningún Dios. Es decir, que aquí estamos en presencia de un paralítico, exactamente igual como el pasaje de Hechos 14, pero en otro entorno o ambiente, en otras palabras, un entorno politeísta versus un entorno monoteísta. ¿Qué aprendemos aquí de este hecho de suma importancia para nosotros, que estamos analizando la historia de la doctrina de la Trinidad? Que cuando nos movemos de un territorio de monoteístas, Mateo 9, a un territorio de politeístas, Hechos 14, es decir, del monoteísmo al politeísmo, la idea de la encarnación de una deidad es un asunto serio que debemos considerar. Para los politeístas griegos tal concepto es perfectamente entendible, no lo pueden concebir de otra manera. Para los apóstoles tan solo la idea de dioses en forma humana resulta repulsiva, y se rechazó de inmediato. Por lo tanto, desde el punto de vista apostólico el concepto griego de encarnación de una divinidad, es incompatible con la fe bíblica. Estos ejemplos que acabamos de ilustrar, demuestran la importancia que se debe tener a la hora de estudiar el judaísmo y el cristianismo histórico, ubicarlos en el contexto apropiado, bien sea religioso, político, histórico, en cual ambas entidades existen, y así poder estar en condiciones de poder entender su punto de vista, con respecto a la interpretación de las Escrituras y la fe. Por lo tanto, a la hora de estudiar la historia de la doctrina de la Trinidad, es sumamente importante conocer el contexto. En otras palabras, la doctrina o el dogma de la Trinidad no surge en una galaxia extraterrestre, sino que surge en un entorno religioso, histórico y político específico, que debemos conocer para estar en condiciones de comprender no solamente sus orígenes y su historia sino sus implicaciones. Lo que se está diciendo es que, el mundo que confrontó Jesús y los apóstoles, fue muy diferente al mundo que enfrentó los llamados padres de la Iglesia, y en el estudio de esta doctrina usted no puede perder este hecho. Desconocer este hecho significa poner en peligro una evaluación seria, responsable, objetiva y justa de la doctrina de la Trinidad. Terminada esta introducción al tema. En la próxima parte veremos, posición de los primeros líderes de la Iglesia cristiana. Saludos a todos. Salom. Elisha ben Merahim.